Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Todo el ánimo a la afición del Hércules, a esos que no fallan nunca, a los que están a las buenas y a las malas, a los que siempre encuentran el momento y el tiempo para animar a su equipo, a los que ponen al Hércules por encima de todo. A ellos, muchísimo ánimo. Este descenso, a quien más duele es a ellos, sin duda, a ellos, que son los que lo llevan dentro, debajo de la coraza, en ese corazoncito. A partir de ahora hay muchas incógnitas y algunas posibilidades, algunas reales, otras son una utopía, que nadie se engañe, hay cosas que no van a pasar en el Hércules en el futuro próximo, pero eso lo irán sabiendo conforme pasen los días y las semanas. La única realidad es que el Hércules va a estar en la cuarta categoría. La única realidad de momento es que el dueño del Hércules no va a dejar de ser el dueño del Hércules, o al menos insisten que no va a dejar de ser el dueño del Hércules. Así que urge cuanto antes empezar a pensar en un futuro que al Hércules se le ha puesto muy, muy oscuro. Si luego las cosas cambian, pues ojalá sean a mejor, y los herculanos que sigan ahí animando a su equipo. Como siempre, y como hemos dicho al principio, un fuerte abrazo para ellos y todo el ánimo del mundo. Arrancamos. Se confirmó la tragedia y el Hércules desciende a la segunda federación tras empatar a 3 en el campo de la Llagostera. El descenso deja muchos interrogantes abiertos en el Hércules, tanto en lo deportivo como en lo institucional, que deben resolverse lo más pronto posible. Hoy analizamos el empate con sabor a derrota, la temporada y el futuro de la entidad con Juanjo Chacón, Óscar Manteca y Dani Rodríguez. Es la imagen de la desolación en el Hércules. Desde ayer a las 2 de la tarde, equipo de la cuarta categoría del fútbol español. Hay mucho que analizar, no solo de ese partido, o prácticamente casi nada de ese partido, y mucho de lo que ha sido la temporada, las claves de este naufragio y sobre todo qué espera en el futuro. Ya tenemos por aquí a nuestros tertulianos de hoy. Juanjo Chacón, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, tu titular de todo esto. Mi titular, bueno, pues muy resumido, se consumó el fracaso deportivo, eso creo que salta a la vista por desgracia. Pero bueno, así todo, y como esto es fútbol, yo creo que nos faltaron 5 minutos más en Llagostera. Con ese poquito más de tiempo, no me cabe la menor duda que hubiese ganado el partido. Y quizás hoy estaremos hablando de otra cosa. Pero repito, que el fracaso deportivo no es indudable. Dani Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Aitor. Pues el titular sería el Hércules toca fondo, ¿no? Porque son ya 3 descensos en los últimos 10 años, todos ellos bajo la gestión de Enrique Ortiz. Y bueno, pues fue una tarde ayer sobre todo muy, muy decepcionante. Entiendo a los herculanos que lo pasaron muy mal y sigue siendo, ¿no? Unas horas y unos momentos muy, muy duros porque es una categoría que el Hércules pues, no ha pisado prácticamente en toda su historia, ¿no? Y la verdad es que es muy complicado de asimilar, ¿no? Te diré, Rodríguez, que debajo del fondo hay más fondo, y eso te lo puede asegurar también Manteca. Óscar Manteca, buenas noches. Oye, ¿qué tal? 20 y pico horas después, ¿estás mejor? Bueno, estoy triste, estoy tocado, estoy dolido, y bueno, no porque haya ocurrido algo que no supiéramos que podía ocurrir. La semana pasada lo preguntábamos, desgraciadamente, pero es algo que vimos muy cerca la temporada pasada. Entonces, bueno, es cierto que el Hércules remontó en esta segunda fase y parecía que llegaba. De hecho, aquí casi dimos por hecho que iba a llegar a la Pro, entre otras cosas, porque los rivales directos no ganaban, pero empezaron a ganar. Tú pinchaste con uno de ellos, con el Cornellá, y en el partido decisivo no fuiste capaz de ganar, con lo cual, pues ahí quedó la cosa. Y ahí pues llega la sirena, la ambulancia, los bomberos, no sé qué es. Pues en esa situación nos encontramos en una situación de emergencia. Esperemos que, como dice Dani, si se ha tocado el fondo, pues yo me subo al carro de Dani de se ha tocado el fondo, porque es cierto que se ha tocado el fondo. Me gustaría añadir a ese titular de se ha tocado el fondo a ver si rebota el Hércules. Rebota por arriba.
Habrá que verlo. Vamos primero, si os parece, con el partido. Quiero pasar brevemente por él, porque al final es verdad que es el partido que condena al equipo, lo estamos viendo, que comienza de una forma imperdonable, te meten un gol nada más comenzar la primera parte, te marcan un gol nada más comenzar la segunda parte, encajas un tercer gol, y eso quizás hace que dé más rabia, Juanjo, el rush final del Hércules, que fue capaz de hacer 3 goles, y a mí pues me enfadó bastante más, porque creo que en 10 minutos demostró que podía haber hecho otro partido en Llagostera. Sí, la verdad es que no se entiende que en un partido vital, que sabes que lo único que te vale es ganar, no tienes que preocuparte de otra cosa, simplemente de ganar. Y el Hércules pues en ningún momento supo estar a la altura de las circunstancias de ese partido, y el Llagostera incluso lo tuvo fácil, lo tuvo cómodo. Tuvo que ser Benja, cuya entrada fue decisiva, y que, porque está claro que ayer fue su día, aunque le faltó anotar un gol más. Tuvo que ser Benja el que el 3-1 parecía que el Hércules salvaba el honor con ese tanto, pero cuando el holandés Siroel marca el 3-2, pues al Llagostera, por primera vez en todo el partido, en los primeros 85 minutos del partido, le temblaron las piernas, porque bueno, tiempo quedaba, porque quedaban 5 minutos más un añadido, que creo que al final fueron 6-7 minutos, que podía pasar de todo. Y bueno, ya lo que a los aficionados herculanos nos ilusiona es cuando Benja es capaz de hacer el empate a 3, miras el cono y dices, bueno, estamos en el 91, nos quedan 5 minutos por delante. Pero bueno, aquello se acabó porque Oriol Alsina, que es todo un veterano de la categoría, y sus muchachos hicieron esto, porque a raíz del empate a 3 no se jugase más y el partido acabó como acabó. No obstante, haciendo justicia al encuentro, el Llagostera fue el equipo que mereció ganar, porque es el equipo que mejor estuvo durante 80 minutos, y el Hércules pues en un digamos un tour de force que le entró, unos 10 minutos de inspiración que yo no recuerdo, que el Hércules, sí, bueno, el partido de la Nucía también marcó 3 goles en 8 o 10 minutos, difícilmente pueden marcar tantos. Pero bueno, eso fue consecuencia del partido inapropiado que hizo el Hércules, que todos esperamos otro tipo de partido, y no fue así. No obstante, quiero terminar este primer comentario diciendo que el ascenso a esa primera ref, que por esto quiero comentar un tema. Cuando estuvimos durante muchos años en segunda B, nadie le decía tercera categoría, y ahora nos empeñamos en decirnos cuarta categoría, a la nueva categoría, que es así, con este nuevo formato que ha hecho la federación. Pero a la segunda B nunca le decíamos tercera, le decíamos segunda B. Entonces, el Hércules, donde en realidad no pudo conseguir el pase a la primera red, fue hace un par de sábados con un Cornellá, donde lamentablemente un partido que se puso de cara para ganar, no fuimos ni siquiera capaces de empatar, porque de haber empatado al Cornellá, el punto de Llagostera hubiese sido suficiente para estar en la primera red. Hablaba el viernes con Dani Rodríguez, que era bastante más pesimista que yo, sobre las posibilidades del Hércules. Y yo le decía a Dani Rodríguez, y ahora él lo confirmará, que yo le veía capacidad al equipo para hacerle daño a la Llagostera. Durante 10 minutos mostró esa capacidad, pero durante 80 fue un auténtico flan, sobre todo en aspectos defensivos. Al final el equipo me dejó a mí en mal lugar, Dani, que era el que más esperanzas tenía prácticamente de todos los periodistas que hay en esta ciudad. Sí, yo creo que sí, lo dijiste también pues la semana anterior. Yo pues era un poco más escéptico, ¿no? Yo de hecho en la tertulia anterior te dije, creo que el Hércules le va a ganar al Lleida, y creía que este partido iba a acabar 0-0. Pues al final fue empate, pero a 3 goles, ¿no? Para mí no es aceptable, ¿no? Cómo afronta el equipo este último partido, esta final, ¿no? Porque al final, valga la redundancia, si conseguías los 3 puntos, conseguías el objetivo. Y desde un primer momento solo se vio un equipo sobre ese complicado terreno de juego, ¿no? Que es la Llagostera. Y de nuevo se volvieron a cometer errores que han costado muchos puntos, y lo venimos diciendo, este equipo no puede cometer
tantos errores. Este equipo ha perdido la solidez defensiva de la que hacía gala o de la que ha hecho gala durante buena parte de la competición, sobre todo al principio, y es al final lo que le ha lastrado para cosechar este descenso de categoría, ¿no? A los 10 primeros minutos ya tienes un jugador que te remata prácticamente solo o que la defensa no actúa con la suficiente contundencia como para evitar el gol, ¿no? Y luego ya con el inicio de la segunda parte, el equipo tampoco es que en ataque hiciera méritos, ¿no? Para igualar el partido, y luego recibe otros 2 goles más, ¿no? Yo creo que es muy, muy grave, ¿no? El cómo afronta o cómo sale al partido el Hércules jugándose lo que se estaba jugando, ¿no? Para mí luego ya ese arreón final también es un poco consecuencia, entiendo, de que pues la Llagostera considera que ya tiene el partido en la mano, que ya tiene el objetivo conseguido, y creo que se relaja un poco, y bueno, pues unido un poco a ese empuje que le da el Hércules, pues se consiguen esos 3 goles, ¿no? Pero yo creo que en ningún momento creo que la Llagostera temió por el partido, más allá de esos minutos finales en los que prácticamente, como dice Juanjo, no se jugó nada porque se fueron al córner a perder tiempo, a provocar faltas, y ahí se acabó un poco el partido. Pero yo creo que en un partido en el que te estás jugando tanto no puedes recibir 3 goles, pero en la vida, vamos. Yo creo que al final lo que le ha penalizado al Hércules, lo repito otra vez, son los errores defensivos que ha cometido a lo largo de la temporada. Manteca, tú también estabas en esa tertulia de la semana pasada cuando yo decía, es que le veo argumentos, pero claro, cuando ves la performance defensiva, pues todos los argumentos que creas que puede tener el equipo se vienen abajo. Es que el partido que hace el Hércules es lamentable. No te puedes meter un gol en el minuto 9 en un partido que tú tienes que ganar, y no te lo puedes meter en una falta lateral como la que te tiran con 2 jugadores centrales, el central y los 2 centrales no saltando, en fin, no es perpento. Y eso es un primer grave error, pero hay un segundo grave error, que es el balón que echa al palo, no sé si es Sasha, creo, antes del descanso. Ya pudimos ir 2-0 perfectamente, y luego hay un tercer grave error, que es el gol el segundo gol finalmente de la Llagostera, y a partir de ahí nos dedicamos a pegar patadas como si esto no fuera con nosotros. Nos meten el tercero en el penalti y alguien de repente se acuerda que hay que ganar el partido. Entonces empezamos a correr, empezamos a poner intensidad. Es cierto que te entra la primera que tienes, y a partir de ahí, pues bueno, pues sí, pues empatamos a 3. ¿Y qué? Pues eso, lo que ha pasado, que estamos fuera de la Pro. ¿Por qué? Pues porque esto que no hicimos, o que hicimos, mejor dicho, en Llagostera, también lo hicimos en la Nucía, también lo hicimí contra Cornellá, en Rico Pérez, donde había que haber pegado un bocado y haber asumido un punto, por ejemplo. Lo hicimos, por supuesto, en Villarreal, y lo hicimos especialmente en Rico Pérez con el Atlético de Levante, sin ir más lejos, o en Lleida. Es decir, el equipo pues se dejó ir, y como se dejó ir, pues pasó lo que pasó, que al final los puntos no te dan. Has hecho una segunda fase, yo diría que notable, alto o sobresaliente, pero no te ha valido. ¿Por qué? Pues porque venías de un déficit de puntos, pues eso, que te había condenado ya de antemano. Nos ilusionamos mucho en la segunda fase, yo hacíamos cuenta, ya digo, veía que el Hércules jugaría la Pro, entre otras cosas. El día del día que tú le ganas aquí a la Llagostera, yo veía al Hércules la Pro. Incluso con el empate de Badalona también. ¿Por qué? Pues porque veía que entendía que tú ibas a sacar los 2 de casa y se acabó. Y bueno, al final sacaste uno. El otro lo perdiste, y donde tenías que ganar y de jugártela, que al principio en la segunda fase nos hubiéramos dado con un canto de los dientes de ir a jugarnos con Llagostera. Imagínate cómo estaba el patio. Pues no rendiste y ya está. Y eso exige, pues eso es responsabilidad de aquellos que son responsables de esto, que son sin duda los jugadores y el director deportivo, y de ahí en cadena, claro, porque si no se puede. A mí no contemplo la posibilidad de que siga Manolo Díaz en el banquillo, por ejemplo, habiendo hecho una buena segunda, bueno, como digo, una notable segunda fase, pero vete a saber, yo qué sé. Pero yo espero responsabilidad y espero que mucha gente se vaya. Me consta que continuidad de jugadores de la plantilla va a haber 0, ninguna o mínima. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, sus salarios no son asumibles, porque se han heredado nóminas que son inasumibles en la 4ª categoría, aunque si quisiera poner dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aquí, si se me permite la expresión, en la mierda, y ahora toca aguantarse y apechugar. Esto lo veíamos hace mucho tiempo. Hablabas de esto no es de... Se te permite la expresión. No se desciende, Manteca. Sigo contigo, ya que te he visto embalado. No se desciende ayer. No, aquí ya podéis discutir lo que queráis vosotros, ¿eh? No se desciende ayer de ninguna manera. Se desciende en el final de la primera fase, se desciende en el error de Carmelo del Pozo de poner a Alejandro Esteve en el banquillo y perder 2 semanas ahí preciosas, por ejemplo. Se desciende muchas cosas ahí. Hay gente que dice, bueno, es que desciende porque con Cubillo, vale, con Cubillo
tú estabas seguro en la Pro, yo estoy seguro que estabas en la Pro, pero donde no estabas seguro es ni peleando por el playoff ni por el ascenso, que es el objetivo. Por eso para mí esta temporada es un fracaso, ya no porque era la 4ª categoría, es que ya era un fracaso si tuvieras entrado en la Pro. Me vendan como vendan el patio, era una permanencia y era un fracaso, porque él con eso puede aspirar a pelear por el ascenso. Fíjate a lo que hemos llegado, ya ni a estar en el ascenso, a pelear. Y el objetivo era ese, y cuando se prescinde de Cubillo, entre muchas otras razones, era porque se veía que no se llegaba en condiciones de poder competir en la segunda fase por un sitio en el playoff. Ya no te digo salir ahí no en playoff. Se prescinde de Cubillo, pero se llega gravemente en el sustituto, en Alejandro Esteves, se pierden 2 semanas, luego vino Manolo Díaz, y el equipo es que se deja ir. Hay que poner el foco sobre los jugadores, que se dejan 3 partidos de la primera fase. Yo puedo entender que en Villarreal, vamos a ver, en Villarreal tú empatas en el minuto 70 y no sé qué. Es imperdonable que jugándote lo que te está jugando a ti te gane el Villarreal, pero bueno, te gana. El siguiente partido con el Atlético Levante aquí, vamos, es que tienes que morder. Y en la Nucía, donde ya lo tienes todo perdido respecto de la primera fase, pues que te tienes que tirar como un tiburón ante un equipo que estaba temblando y que se iba, es que estaba con pie y medio en una categoría ya por debajo, en la que tú estás hoy y está él también, pero es que podía perder 2. Entraba el riesgo de ir a competir en un grupo donde iban a perder 2 o no perder 2, solo una, ¿no? Que era el consuelo. Y no fuiste a por ellos, Y bueno, llegaste allí y hiciste un partido aseado donde mereciste más, porque el Hércules, las cosas como son, el fútbol a veces ha sido esquivo también en algunos momentos y ha merecido más, pero es que esto no se pierde en Llagostera. En Llagostera se pudo ganar, ¿eh? También se ha perdido por ahí, pero no. El grueso de la responsabilidad, el grueso de las causas, evidentemente no hay que encontrarlo solo en Llagostera, hay que encontrarlo en los anteriores partidos, en muchos partidos, aunque han sido pocas jornadas, pero realmente ha habido muchos puntos que se han escapado y no tantos, además. Al final, fíjate cómo ha llegado un pañuelo con la Llagostera que te llevaba 4, 5 o 6 puntos, ¿no? 5 puntos creo que era, o 4 o 5 puntos cuando empezaste la segunda fase, ¿no? Bueno, pues has hecho una buena segunda fase, pero no te ha dado porque se ha dejado escapar pues ese puntito aquí, o el puntito allí, o la victoria ayer, o las victorias en la primera fase. Y esto viene de lejos, y de lejos pues ese es el origen de este problema deportivo. El institucional, mucho más lejos. Del institucional hablamos después si quieres. Rodríguez, Chacón, lo que queráis. No, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Óscar. El equipo ha perdido puntos pues desde la primera fase, sobre todo ese final de primera fase que fue nefasto, sobre todo pues sí, incluso con Manolo Díaz, ¿no? Que se pierden los últimos 3 partidos y al final pues esos son puntos que acabas echando en falta para conseguir esa permanencia en la primera federación, que yo lo llamo permanencia porque es una permanencia, no hay más, no es ningún ascenso. Yo, pues como ya sabes, sobre todo la decisión de destituir a Cubillo, yo estoy de acuerdo con Óscar en que con Cubillo no hubiéramos peleado por el ascenso a segunda división, que es el objetivo de este equipo. Pero yo le hubiera mantenido por lo menos una jornada más para ver pues, si el equipo podría mejorar un poco, porque creía que tenía esa solidez defensiva que es muy necesaria en esta segunda B, que como he dicho antes, pues se han acabado cometiendo errores defensivos porque se ha perdido esa solidez que al final han acabado en un traumático descenso. Así que me pareció una decisión muy arriesgada que creo que se debería haber tomado pues si el equipo sí que hubiera dado algún síntoma más, ¿no? De perder 3 partidos consecutivos o de que la dinámica ya fuera muy negativa, pero el equipo en ese momento iba segundo. Es verdad que se empató con el Alcoyano, si no recuerdo mal, y luego se pierde contra el Aseneta, pero no me pareció una muy mala dinámica, sino que era un pequeño bache, que es verdad que es una competición más corta y que, bueno, pues se tomó esa decisión que al final, pues ya no sé si ha sido acertado o no, pero el caso es que el equipo ha acabado descendiendo de categoría. Pero es así, el equipo luego pierde puntos con la Nucía cuando ya ha empezado la segunda fase, porque realmente contra la Nucía ya no podíamos aspirar a nada y ya era partido de primera fase, pero ya pensando en la segunda, y ese partido ya se perdió. Luego se engancha el primero de la segunda con el Lleida, que también se pierde, aunque es verdad que juegan mejor. Y luego el equipo, es verdad que en el Rico Pérez pues ha cumplido, excepto en el día D. Tú en el día D, que era contra el Cornellá, tenías que haber ganado el partido, tenías que haberlo sacado adelante, porque dependías de ese partido de la semana siguiente ante el Lleida, también en el Rico Pérez, para conseguir la permanencia. Y al final pues fallas en un día clave y el equipo lo acaba pagando. Y luego vuelves a fallar
en otro día que era ayer, en Llagostera, cuando debes hacer un partido serio, sólido, ganar el partido desde el primer minuto. No se vio un equipo que desde el primer minuto quisiera ganar el partido y se vio totalmente superado por su rival. Y bueno, pues esa ha sido un poco la receta total, ¿no? Puntos que se han perdido en muchos partidos que no se deberían haber perdido, y luego pues esas decisiones que también han afectado, ¿no? Como la de nombrar a Alejandro Esteve 2 semanas, luego fichar a otro entrenador, y bueno, pues ha sido un año nefasto para el club, que ha acabado de la peor manera posible. Chacón. Pues poco tengo que añadir a lo que tanto Oscar como Dani han hecho un resumen de la temporada. Solo pues matizar que sí, que yo es que me resisto, aunque sea un contrasentido, a hablar de descenso. Para mí han sido cambios de categoría, cambios de formato de categorías, y lo que antes era la segunda B, pues este año es la primera red y luego es la segunda red. Pero bueno, cada uno ve las cosas como las ve, porque claro, quedarte el noveno en una liga y hablar de descenso, uno cuando queda noveno normalmente nunca desciende. Pero en este caso, por este cambio de formato, pues se puede hablar de descenso. Y lo que he dicho, que antes nunca decíamos tercera categoría, decimos segunda B y ahora decimos cuarta categoría. Bueno, entonces, el tema, quiero hacer un pequeño paralelismo con los entrenadores y el juego del equipo. Con Cubillo sí, puntos teníamos, fútbol no veíamos. Los dos últimos partidos, Alcoyano y Azeneta, fueron lamentables. Dio por bueno el empate con Alcoyano, y bueno, y lo de Azeneta creo que no hace falta comentar el partido, creo que es el peor de la temporada que el hizo. Y yo creo que Carmelo arriesgó, está claro que tomó decisión y arriesgó, no le ha salido bien, porque al final el Herculés no ha conseguido el objetivo, que era primero entrar en la Liga Pro y luego en las eliminatorias de ascenso, que por cierto quiero destacar la sorpresa de la Morevieta, que ha eliminado al Super Badajoz, ¿no? Entonces, yo creo que Manolo Díaz, cuando entró, hay un partido destacado, que es el Ibiza, que el Hércules hace uno de los mejores partidos, y además de unas condiciones que venía un poco apretado, gana el partido, lo puede ganar por más de un gol al Ibiza, pero el resto de los partidos la verdad es que no fueron nada destacable, como el partido de Villarreal, la derrota lamentable del Atlético Levante, pero en la segunda fase, con equipos catalanes, la verdad es que si repasamos, en casa se han ganado 3 partidos, se han marcado muchos goles, el Hércules por 2 partidos consecutivos, aunque ayer no valió de poco, ha marcado 3 goles, y yo creo que los días de la Llagostera y de la Lleida y del Lleida en el Rico Pérez no nos hemos pasado muy bien. Entonces yo creo que con Manolo Díaz, futbolísticamente, el equipo ha mejorado, el equipo era más ofensivo, quizás admitía más goles que con Cubillo, seguramente. Entonces, lo que con Cubillo hubiésemos conseguido objetivo está por ver, porque no, eso nunca lo sabremos. Que con Manolo Díaz no se ha conseguido objetivo, efectivamente no se ha conseguido objetivo, y por eso el titular mío ha sido que se consumó el fracaso deportivo. Y esto es los matices que quería hacer a lo que Óscar y Dani han comentado. Yo sí querría señalar, luego cada uno que me acuse de lo que quiera, que hemos visto al Hércules jugar unas semifinales de playoff de ascenso con un presupuesto de plantilla de 800.000 euros. Quiero decir que a una plantilla que cuesta lo que cuesta esta, o que cuesta lo de la temporada pasada, cuando la pandemia libró al equipo de acabar en tercera división, se les tiene que exigir muchísimo más. Que obviamente después, con una plantilla como la que tenían el año que se pierde con la Ponferradina, bueno, tú llegas a la final, creo que luego en la final pueden pasar muchas cosas porque esto es fútbol, pero esa plantilla sí estuvo donde se esperaba que estuviera. Quiero decir que al final tú pones un dinero en el campo y ese dinero no ha respondido a las expectativas, pero ojo, es que hay muchos partidos donde creo que cualquiera hubiese querido tirar a la mitad. Manteca, me parece que es un dato importante en lo que te ha costado y el resultado que ha tenido. Me parece que es importante. Sin duda. De todas formas, lo que ha costado, es cierto que ha costado mucho dinero. También es cierto que muchos de los contratos, los más gravosos, no son precisamente de ahora, son de la época de Javier García Portillo. Entonces, eso también hay que tenerlo presente. Pero es cierto que es una plantilla cara,
en la que se han traído muchos jugadores que de luego han prestado, han dado un rendimiento. Sería el momento de personalizar en alguno, pero tampoco quisiera cargar las tintas contra alguno, porque entre otras cosas, bueno, pues del pasado y del presente de esta temporada también, porque creo que, en fin, pierden todos, ganan todos, pero sí que es verdad que el rendimiento, o sea, la relación inversión-rendimiento es evidente que no casa, ¿no? Dani, Juanjo, no sé si queréis añadir algo sobre el asunto de la plantilla, porque al final tú cuando pagas compras victorias, compras puntos, y el Hércules pues los puntos le han salido muy caros. Yo creo que hay muchos jugadores que quedan también señalados, ¿no? Porque la temporada pasada ya fue muy mala, pues el equipo en descenso buena parte del campeonato y que se salva por la pandemia y por la paralización de la competición, y muchos de esos jugadores son los que han continuado esta temporada, y al final ese descenso se ha consumado de manera deportiva y de manera completa, ¿no? Porque sí que en este caso se ha finalizado la temporada, no es por a lo mejor personalizar en nadie, pero al final creo que los jugadores son los principales responsables también, que muchas veces hablamos de entrenadores y demás, pero los jugadores son los que al final están sobre el terreno de juego y son los verdaderos responsables de que este equipo ni haya conseguido la clasificación para la Pro, ni para el Playoff, ni para el verdadero objetivo de esta temporada, pero también son evidentemente los responsables de que el equipo haya descendido de categoría, ¿no? Porque pues se han perdido muchísimos puntos, errores defensivos, arriba hemos tenido durante buena parte de la temporada muchísimos problemas para hacer gol, pues eso, se han fallado ocasiones a veces muy, muy claras, y yo creo que pues eso no es permisible, ¿no? En un club como se le presupone que es el Hércules, ¿no? Que tenía un presupuesto, como decís, ¿no? Y una aportación económica a principio de temporada muy importante para pelear por objetivos más ambiciosos, y que no han conseguido ni el peor objetivo, que era pues la permanencia en la tercera categoría del fútbol español, ¿no? Así que creo que también hay que señalar en este caso pues a la plantilla, ¿no? Porque ahora mismo, si echamos un poco la vista atrás, salvamos a muy pocos jugadores. El que más me viene a la cabeza ahora mismo es Abde, y es un chaval de la cantera que probablemente, y estoy seguro que no cobrará muy poquito, vamos. Chacón, ¿algo que añadir al asunto de la plantilla? Sí, yo quiero apuntar que en el tema de profesionales pues ha habido algún que otro que ha dejado mucho que desear. Aquí yo me sale el nombre de John Erice, que no sé si en algún momento ha pertenecido al Hércules, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de los sub-23, y eso creo que es mérito del director deportivo, nunca el Hércules tuvo tan buenos sub-23 como este año. Entonces, yo aparte de Abde, que como bien apunta Dani, yo quiero destacar a un medio centro, una sorpresa como ha sido el francés Kevin Apen, que no sé si podremos seremos capaces de retenerlo para la temporada que viene, porque alguien seguro se lo va a llevar, ¿no? Kevin Apen ha sido una sorpresa y de hecho hemos notado su ausencia, especialmente en el partido de ayer de Llagostera. Luego también un delantero centro de las características de Manu Garrido, que salvando las diferencias a veces me recuerda al alemán Haaland, ¿no? Salvando las diferencias, ¿no? David Sánchez, que empezó muy bien y poco a poco se ha ido apagando. El central portugués Román Correia, que ha sido una sorpresa, porque mientras Moisés se lesionaba un día sí y el otro también, Román Correia formó un buen complemento con Tano. Tano creo que me parece un pedazo de central, no olvidemos que es internacional. Entonces sí, ha habido jugadores que han dejado mucho que ver, pero también hay gente que ha destacado, sin olvidar por supuesto al gran capitán Ismael Falcón, que ha dado el callo en todos los partidos. Entonces, pues vamos a ver la planificación de la temporada que viene, los jugadores que se quedan, que no creo que sean muchos, pero esperemos que los que se queden acertemos en que sean los idóneos para no queda otro, afrontar un nuevo proyecto. Es un poco, todavía estamos, digamos, con el duelo del partido de Llagostera, pero habrá que poco a poco ir levantando la moral y quien esté al frente de la parcela, me imagino que de la parcela institucional va a seguir Enrique Ortiz, por supuesto. Y por supuesto, pero aunque yo no quisiera que siguiese, pero por supuesto que va a seguir. Y luego la parcela deportiva veremos si Carmelo, que tiene un año más de contrato, si decide continuar o decide marcharse, y si decide marcharse, veremos quién se hará cargo de todo el tema deportivo, y a ver si de verdad acertamos
aceptamos, porque claro, el objetivo de la temporada que viene no será otro que sí o sí el recuperar esa Liga Pro que se nos ha escapado. Me viene muy bien los destacados de Juanjo Chacón para recordar que en esto del fútbol el dinero no da la felicidad, y sí que es verdad que Carmelo del Pozo ha encontrado jugadores que no tienen que ser ni de lejos los más caros de la plantilla y que son al final los que más han ilusionado a esta afición. Volvemos a mi razonamiento del principio, cuando recordaba que plantillas más baratas que esta habían alcanzado situaciones mejores en el Hércules en esta etapa en Segunda B. ¿Y ahora qué, Manteca? ¿Ahora qué? Porque ya no hablo de lo deportivo, ya hablo del Hércules. ¿Ahora qué? Bueno, a ver, primero habrá que definir o tener claro que vamos a competir en la cuarta categoría, que yo entiendo que se cuenta con que vamos a competir en la cuarta categoría, pero bueno, hemos conocido, por ejemplo, que la Morelleta va a renunciar al ascenso, eso supondrá que el Badajoz juegue en segunda división, el Morelleta en Pro, y no va a haber hueco en la Pro por eso, pero hay que estar pendiente sobre todo de si hay renuncias o no, de qué postura toma la federación y qué condiciones se establece para cubrir esa renuncia. Yo creo que alguna va a haber, además hay condiciones o exigencias que se aplican ya para la próxima temporada en Segunda B Pro, que no es fácil que todos los clubes que se han ganado el derecho deportivo a competir en ella las vayan a cumplir. Pues hay que estar vigilante en eso, tiene por ese lado opción relativa, muy remota, pero la tiene. Pero bueno, sobre todo hay que pensar que vas a estar en la cuarta categoría y por lo tanto tener que planificar para la temporada que viene. Y planificar que, pues primero habrá que saber quién va a ser el máximo responsable de la parcela deportiva. Primero habrá que saber, antes que eso, primero habrá que saber de qué dinero vas a disponer, quién lo va a poner, si va a seguir Enrique Ortiz y por tanto si va a poner el dinero, qué cantidad quiere y por tanto qué objetivo persigue. A partir de ahí, pues a ver si el director deportivo se ajusta o no, en el sentido de, porque parece que él con el director deportivo está contento. El tema estriba en el director deportivo a lo mejor lo que no está es dispuesto a seguir de cualquier manera calentando la silla, vaya, y eso lleva probablemente a que bueno, pues habrá que ver primero qué quiere gastarse Enrique Ortiz, si se lo quiere gastar y qué objetivo, qué planteamiento le trasladan conforme en relación con ese objetivo y ese gasto, desembolso económico el director deportivo. Si llegan a un acuerdo o no, continuará o no continuará, tiene un año más de contrato Carmelo del Pozo, no es otro opcional. Y bueno, y a partir de ahí confeccionar una plantilla. Eso en el aspecto estrictamente deportivo. Plantilla de la que, como digo, va a quedar nadie, porque va a haber un ERE. O sea, aquí se van a quedar nada. Que los sueldos que tienen no los puedes asumir. Los sueldos de contratos en vigor no los puedes asumir en la categoría a la que va el Hércules. Y por tanto, pues habrá un expediente de regulación de empleo y mandar a su casa a más de uno y más de dos que tienen contrato en vigor, que no les obligó nadie a firmar por el Hércules, no te obligó nadie a firmarles, pero que lo firmaste con sueldos que no puedes asumir y que en esta categoría, desgraciadamente, pues no puedes pagar y por tanto, pues se decidirá contra quedar, va a quedar muy poca gente. ADE y AP, por ejemplo, que tienen contrato en vigor, bueno, pues saldrán. Pues hay que ver si salen. ¿Por qué? Porque independientemente de que se confirme o no el interés de algún club, habrá que saber en qué condiciones y de qué manera, porque el dinero que lo que les quisiera o aspirase a ingresar por la venta o traspaso de un futbolista hoy se lo va a llevar a Hacienda totalmente. Entonces, bueno, pues a lo mejor al club no le interesa que Hacienda se lo lleve el dinero, ¿no? También es otra forma de pagar a Hacienda. Pues igual a lo mejor pues dice, mira, pues llévate ADE, págame lo que sea y eso va todo para Hacienda. ¿Por qué eso va todo para Hacienda? Porque tienes una deuda en situación irregular, sin convenio, estás embargado y pues, esos derechos de crédito que tienes a tu favor están todos embargados, tanto los presentes como los futuros. Es decir, si viene alguien y dice, bueno, te voy a pagar 300.000 euros hoy, 250.000 la temporada que viene, 150.000 la otra, y además si juego en primera te voy a pagar por ADE, por ejemplo. Bueno, pues esos créditos a futuro, eso que tendrías que cobrar el año que viene, el otro quedará embargado por Hacienda, ¿no? Es una forma de pagar Hacienda también, igual, se opta por eso. Se pierde potencial deportivo, pero bueno, se cancela la deuda por ese lado. Eso es otra opción también. Y eso es en el aspecto puramente deportivo, pero está ligado y entroncado directamente con el institucional y el económico, porque no, Enrique Ortiz seguirá, él dice que sí, está decidido así. Que continúa Carmelo del Pozo o no, el caso es que él dice que sigue. Juan Carlos Ramírez seguirá como accionista, pero no va a poner un duro, porque lo dice. Con lo cual tendrá que asumir Enrique Ortiz todo, y alguien dirá, bueno, pero va a competir a cuarta categoría, te tienes que gastar, bueno, cuidado, si te tienes que gastar 1,2 millones de euros para pagar a los acreedores el próximo junio de 2022, ¿vale? Junio que viene, no.
el otro, el próximo mes no, dentro de 12 meses te los tienes que gastar. Ese dinero que no te tenías que gastar este año, el año que viene te lo tienes que gastar. Sigue siendo necesario poner una cantidad más que considerable de dinero. ¿Para Enrique Ortiz eso es dinero? No. Por tanto, yo entiendo que si él quiere seguir, como su bolsillo no se va a resentir en el centro, otra cosa es que él quiera poner lo que exigirá el invento. Entonces, igual a lo mejor busca algún amigo. No amigo. No lo sé, yo soy poco optimista porque los que en algún momento manifestan interés siempre han dicho que lo que querían era la propiedad, no compartir la propiedad ni mucho menos un alquiler. Y los alquileres a mí no me gustan nada porque a las pruebas me remito lo que nos pasó. Estamos en segunda vez por un alquiler, entre otras cosas. Entonces, no sé, bueno, estábamos en segunda vez, hoy estamos ya en... Estábamos en segunda vez. Pero caímos a la segunda vez por un alquiler. Entonces, bueno, hay que ver. Y socialmente, pues sí, pues la afición está dolida, rota y pide la marcha de Enrique Ortiz y yo estoy de acuerdo en que se tiene que marchar, pero el problema es que no tenemos alternativa. ¿Y cómo conseguir la marcha de Enrique Ortiz? Supone venir y traer a alguien, porque pensar que alguien te va a poner aquí a un sustituto de Enrique Ortiz, es que eso ya pasó con Enrique Ortiz. Enrique Ortiz llega precisamente por eso, es que los problemas de Hércules económicos hoy son de Enrique Ortiz, responsabilidad de Enrique Ortiz, pero antes de Enrique Ortiz, que teníamos era un dueño de Madrid. Desaparecía Bahía Gestiones y Producciones, creo que se llamaba. Bahía existe hoy como sociedad de representación de futbolistas, pero no es esa misma Bahía, vaya. Era el Grupo Z, creo recordar, y aquello pues decían que querían 3 millones de euros, que eran 500.000 euros, estamos hablando del final del 98, 99, querían, pero no ponían un clavel. El club bajó a segunda vez precisamente porque no se puso un clavel, no se quiso reforzar en un mercado de invierno. Entonces estaba Perico Alonso, entrenador del Hércules, y era el responsable deportivo del área deportiva del Hércules era José María Vaquero, creo recordar. Desde la distancia, evidentemente. No estaba aquí, bueno, pero no se quiso reforzar aquí porque dio con sus huesos en segunda vez, luego no se quería pagar, se estuvo, creo que incluso 24 o 48 horas virtualmente desaparecido, además, o por lo menos excluido de la competición por la federación. Enrique Ortiz apareció de la mano de los políticos. ¿Para qué? Para salvar esa situación. Pero claro, lo que estamos planteando ahora es lo mismo que nos llevó a una situación que nos ha llevado a la situación en la que estamos de Guatemala a Guatepeor. Yo tampoco soy muy amigo de esas soluciones. Lo que quiero es que venga algún empresario, de esos que dicen que existen, que salgan, que lo digan, que planteen su proyecto y que nos digan qué garantías y qué acciones. Porque también hemos vivido en otros sitios que había gente que traía mucho dinero y luego no puso un clavel, lo que hizo fue llevarse. Entonces, lo que quiero de los clubes a los que fue. Entonces, yo lo que quiero es que aparezcan de verdad esos empresarios que se supone que existen. Yo no los he visto, no tengo noticias, pero que si existen, que aparezcan y que lo planteen. No que los pidan o que los traiga un político. El político de turno no nos gusta nada. Podemos pedir que los políticos presionen al propietario o que inviten al propietario a abandonar el club, pero bueno, esto es una democracia, esto no es un estado totalitario, socialcomunista, ¿entiendes? Entonces aquí la propiedad privada existe y difícilmente tú le puedes obligar a un accionista, que por cierto no es el máximo accionista, no es la fundación, le puedes obligar a la fundación a que renuncie a llevar el control, a ostentar el control del Hércules. Entonces, bueno, yo por eso ahí lo veo muy complicado, pero bueno, si hay alguien que quiere entrar, lo que debería no es ir al ayuntamiento, sino que debería presentarse a la afición. En primer lugar, presentar su proyecto, darnos garantías de que evidentemente puede asumir el lío económico, responsabilidad de Enrique, pero el lío económico en el que se encuentra el bueno, pues yo creo que todos lo acogeríamos con satisfacción. Pero yo, como digo, soy un poco optimista más que nada porque no lo veo. Bueno, no es que no lo veo, es que en enero o febrero del año pasado se nos dijo por Quique Hernández que Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez iban a escuchar ofertas por el Hércules y yo luego voy y le pregunto en una entrevista a Enrique Ortiz y me dice que no, que eso no es cosa de él. Que eso es que Quique Hernández le dijo que, oye, que yo es que creo que puedo encontrar un inversor. Déjame que diga esto y aquel le dejó que lo dijera, pero él no tenía la intención de vender así. Si me viene alguien y me paga lo que te voy a pedir, vale, pues ese inversor, no sé si llegó a venir o no, porque no lo tengo claro tampoco, alguno apareció desde luego, pero desde luego no convencí a Enrique Ortiz y por eso yo soy bastante escéptico con eso. Es que es un tema que da para una tertulia entera. Primero porque Enrique Ortiz tendría que encontrarse con una oferta brutal para vender el Hércules. Puede gustar más o menos al aficionado, pero es que está en su derecho. Es que tal y como está montada las sociedades anónimas deportivas, esto es así. Si Enrique Ortiz dice, si no me pagan 30 millones, yo no vendo, pues salvo que el campo se le vacíe, poca presión le pueden meter unos políticos que probablemente le tengan más miedo a Enrique Ortiz que Enrique Ortiz a los políticos. También lo tengo que decir. Rodríguez,
es que, claro, ¿quién va a venir? ¿Con cuánto dinero? ¿Cuánto para Enrique Ortiz? Porque le van a tener que pagar a Enrique Ortiz para que suelte esto y mucho dinero. ¿Y cuánto dinero vas a invertir? Porque yo todavía me acuerdo del Valencia alabando a Peter Lim y ahora quieren que se vaya. Quiero decir que es muy fácil pedir que venga alguien, pero tampoco te garantiza nada. Es que es muy, muy complicado, Aitor, porque las pretensiones de Enrique Ortiz son unas, están en un punto muy, muy elevado para lo que ahora mismo, a mi entender, vale el Hércules. Un club que está en cuarta categoría, aunque la temporada que viene va a estar en cuarta categoría, que no tiene ninguna instalación propia porque no tiene ni ciudad deportiva y el estadio no es propiedad del Hércules. Y que tiene una deuda, que eso Óscar lo podrá certificar, pero entre 10 15 millones de euros por lo último que hemos escuchado. Es decir, para mí el valor del Hércules es cero. Entonces, Enrique Ortiz entiendo que tiene unas pretensiones, que está pidiendo un dinero que ningún inversor o ningún empresario está dispuesto a dar por todos estos condicionantes que acabo de mencionar, ¿no? El club ahora mismo pues, no tiene ningún interés ni ningún valor más allá del sentimentalismo y de lo que puede generar pues en caso de que se realice una buena gestión a nivel deportivo que te acabe llevando a militar en categorías superiores y al final pues tengan más abonados, tengan más ingresos por televisión en caso de estar en el fútbol profesional y demás. Pero ahí hay un desfalco, digamos, entre lo que pide Ortiz y lo que un posible inversor esté dispuesto a pagar, que no se va a llegar a un acuerdo ni no se va a llegar a ningún punto. Entonces, ahora mismo esa evidentemente la principal preocupación del aficionado del Hércules, sobre todo después de escuchar pues, esta mañana que Enrique Ortiz va a continuar, ¿no? Entonces, pues la gente, evidentemente, si ya estaba cabreada con el descenso a nivel deportivo, pues todavía hoy está mucho más cabreada al escuchar que va a continuar Enrique Ortiz sí o sí, ¿no? Es que no veo ninguna opción. En cuanto a la presión política, la verdad que tengo cero confianza en la presión política porque no se ha hecho en todos estos años y ahora porque el equipo pues haya tocado fondo, como he dicho al principio, pues es que no veo que la clase política vaya a actuar o vaya a intervenir en estos momentos, porque también tenemos que tener en cuenta que Ortiz es un activo importante, digamos, ¿no? Muchas contratas a nivel de ayuntamiento y demás, ¿no? Entonces, Y lo que sabe, Dani, y lo que sabe. Y bueno, y lo que puede saber, lo que ha hecho en Alicante, ¿no? Con determinados políticos y demás, que no me quiero meter ahora en temas de este calibre, así que la verdad que pues no confío mucho ni en que Ortiz vaya a vender, evidentemente, ni de que haya un comprador que vaya a pagar una determinada cantidad que Ortiz quiera aceptar, y que desgraciadamente para el aficionado del Hércules pues vamos a continuar con gestión de Enrique Ortiz para largo. Luego Manteca te lo podrá confirmar, Enrique Ortiz ya ha dicho varias veces que el Hércules es para Javier Portillo y Kiko Femenía, pero de eso hablamos luego, porque antes le quiero preguntar a Chacón por la decisión de la Asociación de Herculanos que quiere intervenir en el próximo pleno. Exactamente, Juanjo, ¿cuál es la idea de la asociación? Sí, bueno, es el pleno del próximo jueves, día 27, pues se ha remitido, además lo conocen todos los medios de comunicación, se ha remitido intervenir, poder preguntar, porque es una asociación que, que reunimos todos los requisitos para así poder hacerlo, en el tema repito, del pleno del próximo jueves, se le ha remitido a los portavoces correspondientes de los partidos políticos que forman parte del gobierno municipal. Y exactamente hubo una pregunta en el tema institucional, que si puede haber, si pueden hacer ellos el hacer cambiar la gestión del Hércules, conseguir que esté, pues, digamos, nueva ficha, que venda el club, si es que hay unos compradores. Entonces, la propuesta nuestra va en esa línea. Pero bueno, otra cosa es lo que primero que nos acepten intervenir. No sé, me imagino que sí lo aceptarán, porque como antes hemos comentado, estamos en una democracia. Y luego, pues el recorrido que tenga esa pregunta y lo que los políticos contesten, si ellos tienen algún conocimiento de algún movimiento
algún empresario de Alicante o si el propio Ortiz, cosa que hoy ya queda claro que no se quiere ir, porque esto quiere que el club sea una especie de que ser jerarquías, ¿no? Ahora que sus yernos a él lo sucedan y luego los hijos de los yernos, por esto parece que sea una jerarquía, ¿no? Al final va a ser una jerarquía. Entonces vamos a ver lo que si al final del pleno se puede intervenir, se puede hacer las preguntas de rigor y a ver qué hay. Luego creo que también mañana va a haber una reunión con el alcalde de la ciudad, una reunión así presencial, mañana por la tarde. Vamos a ver cómo queda este movimiento que está claro que las asociaciones, que los herculanos nos movemos. Pero claro, también tiene que haber respuestas de empresarios que en realidad se pueden echar para adelante y puedan ofrecerle a Ortiz una salida. Así que nosotros vamos a hacer lo que está en nuestras manos y exigir que haya un cambio, porque es lo que digo yo. Enrique Ortiz lleva 22 años como máximo mandatario del Hércules. Aquí han pasado entrenadores, han pasado jugadores, han pasado directores deportivos y aquí no sacamos los pies del plato. Hemos estado 7 años en segunda B y ahora iniciamos un 8º año en esta nueva categoría, este nuevo invento de la federación que se llama Segunda Red. ¿Y qué ocurre? Que ha cambiado todo menos la cabeza. La cabeza nunca ha cambiado y creo que ya es hora de cambiar la cabeza, es hora de cambiar al jefe que está al frente de la institución y que entre otros jefes que entre aire fresco, porque yo creo que el Hércules necesita, los jugadores necesitamos que haya cambio de caras, que entre aire fresco, que haya gente con otros objetivos y con otra forma de hacer las cosas. Yo enseguida le voy a dar paso a Manteca, pero le voy a dar mi reflexión para que él ya entre al trapo, si quiere, en esto. Creo que es difícil que Enrique Ortiz lo deje o que la presión lo lleve a dejarlo cuando aquí hemos vivido capítulos, episodios tan vergonzantes como la compra de partidos o como esos 12 millones de euros de la CAM que nunca más se supo. 18, es verdad. Es que con la edad las cantidades a veces me bailan. 18 millones de euros que daban para pagar Hacienda a los acreedores y hacer un plantillón, pero nunca se supo dónde acabaron. Recuerdo que el alcalde, el entonces candidato a alcalde, Gabriel Echavarri, ya habló de la posibilidad de aprovecharse de esta situación para que el Hércules cambiara de manos, y si en aquella situación que se podía buscar un resquicio no hubo manera, y ya se advirtió a sus asesores deportivos que aquello se iba a quedar en nada, me resulta difícil pensar que ahora algún político lo pueda presionar, Manteca. O sea, me resulta muy difícil que sin capítulos extradeportivos vergonzosos como los que ya hemos tenido, se encuentre una excusa para presionarle. A ver, yo lo primero que me gustaría decir, dejar claro, y estoy seguro que tú también piensas lo mismo, Aitor, es que en absoluto esto que planteamos de la dificultad o tal, nadie lo debe interpretar como una defensa. Desde luego no como una defensa de Enrique Ortiz. Vale, voy a ello. Me parece que lo de Enrique Ortiz se tenía que haber acabado en alguno de los momentos en los que alguno de los capítulos que nos hizo pasar tanta vergüenza a todos, incluso a los que no somos aficionados del Hércules y trabajamos aquí con el Hércules, si en aquella época no se acabó, no veo que la situación cambie. Me gustaría que cambiara, claro, pero no le veo salida. Me parece que el mundo funciona así. Y decirle a los herculanos otra cosa es venderles una burra que no camina. A partir de ahí, Manteca. Exacto, lo que tú dices, Víctor. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo tuyo. No se puede interpretar de Enrique Ortiz y tampoco quiero que se interprete como un ataque a aquellos que proponen movimiento. Al revés, yo me parece digno de elogio la iniciativa de la Asociación de Herculanos, que ya iba a presentar esta solicitud. Exactamente, que presentaba esta solicitud a la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces lo que le ha dicho oficiosamente es que mañana nos reunimos los grupos políticos con vosotros, con las peñas, con los aficionados, para consensuar una declaración institucional
a llevar al pleno la semana que viene, consensuada, en la que se traslade la preocupación, que es real, no escapa a nadie, de los políticos, del ayuntamiento, de los ciudadanos, de los aficionados, evidentemente, sobre la situación del Hércules. Pero claro, el ayuntamiento no le puede exigir, en los términos que se plantea esa declaración institucional, que repito, me parece una iniciativa, porque claro, el ayuntamiento, los partidos políticos, mejor dicho, bueno, algunos sí, pero la mayoría, evidentemente, aquellos que ostentan la mayoría, por responsabilidad más que nada, pues no van a ver de una declaración institucional en esos términos, porque es que, como digo, esto es una democracia, existe propiedad privada y no puedes favorecer un cambio o animar a alguien. Pero... Manteca, y que tanto izquierda como derecha tienen un pasado conjunto con Enrique Ortiz, y Enrique Ortiz lo sabe. Ojo. Algunos de los que apadrinan, como digo, o en redes sociales han apadrinado, han apoyado expresamente este movimiento, como digo, que es digno de alabar, pues formaba parte de un equipo de gobierno que, incumpliendo su programa electoral, no quiso echar a Ortiz, entre comillas, porque no podía. La realidad es esa. Ni más ni menos. No se podía. Se planteó algo que no se podía hacer y en la práctica luego la realidad de los hechos demostraron que no era posible. Ya está. ¿Hay otras formas, sin duda. Que creo que hay otras formas y se puede llegar a ese camino también, pero repito, el problema es que él puede ser rehén de una deuda que se ha generado durante la época de Enrique Ortiz, y que rehén de esta deuda, y eso representa un serio problema, porque de esa deuda se puede hacer cargo Enrique Ortiz, pero no se va a hacer cargo a nadie más, y Enrique Ortiz se hará cargo de ella si es lo suyo, o lo controla, porque repito, no es el máximo accionista de él, pero bueno, controla porque vive gracias como si lo fuera. En la práctica lo es, vaya, pero no lo es jurídicamente. Eso es importante. Si se exigen responsabilidades sobre la administración el día de mañana, pues que no figuraría, vaya. Eso es un matiz interesante que hay que valorar también. Pero bueno, en cualquier caso, digno de alabar la iniciativa de los aficionados. Repito, si no aparece otro empresario o empresarios que quieran hacerse cargo del lío, y el lío es mucho dinero, lo veo mal. Y como bien dices, Enrique Ortiz no se quiere mover. Estaba hoy con Carmelo del Pozo, pues viendo a ver el futuro a corto plazo a nivel deportivo, y al mismo tiempo, oye, como bien has dicho tú también, editor, que el Hércules es para él un negocio familiar ya, y lo heredarán, pues, ¿quién? Pues sus hijas, su hijo no, porque a Enrique no le gusta, su hijo Enrique por el fútbol es otra cosa, él está más al negocio, pero sus hijas, sus yernos, tienes a dos exfutbolistas, un exfutbolista uno y futbolista el otro, Kiko Femenía, el futbolista, y Javier García Portillo, el exfutbolista, pues bueno, pues que sabemos que es algo que puede ser para ellos, y él lo dice, lo cuenta abiertamente, pues si lo cuenta abiertamente difícilmente va a querer marcharse. Porque básicamente, porque se habla mucho de la presión social, pues lo has dicho tú bien antes, Aitor, hemos sabido cómo se logró el ascenso de 2010 a Primera División. ¿Os parece poca presión social aquella? ¿Y qué pasa? Nada. Entonces, yo lo veo muy difícil. Pero sobre todo y fundamentalmente porque por mucha presión social, que no va a haber nada equivalente a lo que había entonces, por mucha presión social que pudiera llegar a haber, que tampoco la va a haber, porque hemos visto que se está jugando la vida y van 1.500 personas al campo, las cosas como son, no lo ocultemos tampoco. Alicante no es otras ciudades, Alicante no es Elche, por ejemplo, donde hay una identificación total con el equipo. No, Alicante no. Olvídense. La desconexión del Hércules. Con el Hércules nos interesa a los que nos interesa y se acabó. Y ya está. Dejen de historias. Eso, para empezar, no da y quita alcalde. Por ejemplo, el Hércules no decide en las elecciones. Los aficionados del Hércules no deciden con su voto en unas elecciones. Porque no deciden, porque no es un número significativo para poder aceptar unas elecciones. Eso tiene que tenerlo la gente clara y, por tanto, por ahí el tema de la presión social lo veo mal. Pero, en fin, dentro del ámbito o el ambiente en el que nos movemos nosotros, pues lo podemos percibir como algo importante, pero fuera de nuestro ámbito, que cero patatero el efecto. Pero sobre todo, insisto, el tema de que tiene que venir alguien que quiera y que tenga capacidad y que quiera. Para mí, y con esto terminamos, que se nos pasan los 55 minutos volando, Enrique Ortiz, en teoría, va a hablar en algún momento de la semana o quizás la que viene, estaremos muy atentos. Hay dos preguntas claves. Señor Ortiz, ¿a usted le compensa todo lo que vive con el Hércules seguir manteniéndolo? ¿Sí o no? Dos, ¿cree usted que va a recuperar todo o parte de lo que usted ha invertido? Mal, porque obviamente lo ha perdido. Pero ¿cree que va a recuperar parte de ese dinero invertido en el Hércules? Sí, no. Si la respuesta es no y no, no le compensa. Si hay un sí,
probablemente veamos Enrique Ortiz y familia para rato. Amigos, y yo incluso, Aitor, te diría, respondería, y me vas a rápidamente, porque nos tenemos que ir. Sí. ¿Cómo? Que creo que Enrique te respondería sí a las dos. Yo también, pero quiero que lo haga él. Amigos, ¿hablará Ortiz en algún momento de esta semana o de la que viene? Si os parece, hacemos tertulia de urgencia cuando esto suceda. Un placer. Un abrazo, Aitor. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, amigos. Ya habéis visto el cartelito. Lo podéis ver en redes sociales, a través de YouTube, de Instagram, Facebook, Twitter, a la carta. En fin, en nuestra web alacantitv.com, todas las noticias y todos los programas a la carta. Nosotros nos marchamos. Mañana, baloncesto. Feliz noche.